Guayaquil estamos. El doctor Arbizú, muy buenos días. Buenos días, Juan Raúl, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bueno, la verdad que es una noticia que no sé cómo calificarla, pero cuéntenos un poco cómo se llega a ella y bueno, nos permite acordarnos de todo un momento tan espantoso en nuestra historia republicana. Así es, Juan Raúl. Bueno, yo creo que hay que estar en alguna medida contentos porque esto cierra un ciclo, sin duda, pero además nos permite, como usted dice, recordar, tener memoria de lo que pasó, que en buena cuenta eso nos permite no repetir este tipo de situaciones. Bueno, le cuento brevemente cómo se llegó al velero. Hace algunos años, ya 2 años o un poco más, se ubicó un yate de las características del velero Carisma en Ecuador, específicamente en Salinas. Luego de eso se enviaron cartas rogatorias desde la Procuraduría, que a través del juzgado llegaron hasta las autoridades ecuatorianas para que se conformara un pool de peritos que verificara si la matrícula de este yate ubicado en el Ecuador correspondía a la del velero Carisma. No correspondía la matrícula, pero las características eran muy similares. Han pasado varios años, en verdad, y aquí hay que resaltar la colaboración del Ministerio Público a través de la Autoridad Central. Hay que resaltar también la actividad permanente de la Marina de Guerra del Perú, de la Marina de Ecuador, de las autoridades ecuatorianas en general, y bueno, el acompañamiento de la Procuraduría para lograr que finalmente el peritaje diera con total certeza que el yate llamado Gypsy aquí en Ecuador es en verdad el velero Carisma, usado para que el señor Montesinos pudiese fugar de Lima allá por el año 2000, ¿no? Bueno, en realidad, como bien decía Raúl, Julio, cada vez que hablamos contigo es como un viaje al pasado. Nos haces acordar de cosas que ya casi habíamos olvidado. ¿Cómo es que haya pasado todo este tiempo y que recién podemos recuperar o echar mano de este velero en el que escapó Montesinos? ¿Y cuántas cosas como estas faltan regularizar? Patricia, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Mira, Julio. es, en verdad, sí, pues cada una de estas cosas nos remiten, nos remontan un poco a ese pasado aciago que ha sido que nos tocó vivir, pero en particular esto ha sido, creo yo, un ejemplo de un trabajo en conjunto, y eso es lo que hay que valorar, ¿no? Porque, digamos, en otras ocasiones hemos podido rematar bienes para pagar reparaciones civiles o incautar bienes o cuentas con la intervención de muy pocas instituciones. Esta vez todas las instituciones relacionadas con la lucha anticorrupción han tenido un papel que cumplir, inclusive aquí hay que valorar también eso. Hay mecanismos de asistencia mutua internacional, es decir, aquí hay la colaboración de 2 países para que pueda finalmente producirse esta entrega, ¿no? Que, como yo decía al principio, es absolutamente emblemática, ¿no? Este es un velero en el que fuga probablemente uno de los principales protagonistas, o el principal protagonista de la corrupción en el país, de la instalación de la corrupción sistemática en el país, ¿no? Y es un velero que ha seguido navegando libremente por las aguas del mundo. ¿De quién era propiedad Carisma? Bueno, este velero era de un señor que fue condenado por encubrimiento personal llamado Lisier Corbeto. Él fue condenado efectivamente en la sentencia que se le dio a él. Un empresario. Así es, un empresario que permitió, ¿no? Que fue condenado precisamente por permitir la fuga de Montesinos. Sí. Y bueno, en la sentencia contra él además se dispuso el decomiso de este velero, que como ustedes saben, pues se perdió hace más de 10 años y que ha sido finalmente encontrado aquí, ¿no? Sí, ahora, doctor Arbizú, precisamente por el valor simbólico también de esta embarcación, de este velero, ¿se va a proceder con él como con otros bienes incautados a quienes formaron parte de esta red de corrupción en el Perú? Es decir, ¿se le va a rematar o a ser subastado, o por ese valor simbólico de la lucha anticorrupción y por el uso que se le dio, de pronto va a tener otra finalidad, exhibición en algún museo, no sé? Es una buena pregunta. La verdad que yo no puedo responderle en la medida en que hay una institución que es el CONAVI, que es la encargada de administrar los bienes incautados o decomisados, pero entiendo yo que aquí hay que tener una valoración especial, ciertamente, en la medida en que esto es un bien simbólico, ¿no? Un bien que representa probablemente lo más nefasto que nos ha pasado en términos de corrupción. Sí, porque más valor si tuviéramos que hacer moneda, digamos. Si tuviéramos que hacer un balance de cuánto se ha avanzado y cuánto se ha conseguido, cuánto no se ha conseguido,
Porque claro, este es Montesinos, tenemos el otro lado, la familia Fujimori y las movidas en Ecuador, en Tokio y en Japón, que son las más difíciles de poder aclarar. ¿Usted diría que cuánto se ha aclarado, cuánto todavía sigue en el misterio para esta terrible, mala novela? Sí, don Raúl, fíjese, yo creo que se ha avanzado en la medida en que por lo menos hemos podido iniciar indagaciones que estaban dormidas en los últimos años. Hemos podido descubrir que hay algunas rutas que seguir, y hemos finalmente también, como en este caso, por ejemplo, podido destrabar situaciones burocráticas para poder repatriar bienes producto de la corrupción. Pero esto todavía falta, esto es un trabajo permanente. Lamentablemente, fíjese usted, han pasado 13 años prácticamente desde la instalación del subsistema anticorrupción y seguimos buscando bienes de aquella época, seguimos buscando que nos paguen la reparación civil que nos deben los que han sido condenados por delitos de corrupción. Hemos avanzado, por lo menos en esto último que le digo, tenemos casi 200% más de cobro de reparaciones civiles que en los años previos, pero como le digo, esta es una tarea titánica y es una tarea permanente, ¿no? Pero muy